Nadie remienda un vestido viejo con un parche de la nueva, porque el remiendo no encoge. El remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echa a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Miren, una de las cosas que a los cristianos nos cuesta aceptar es la situación de equivocarnos, que para nosotros se llama pecado. Nos cuesta aceptarlo. ¿Por qué, Padre, nos cuesta aceptar? Porque muchos de nosotros tenemos una concepción del perfeccionismo para venir aquí delante del Señor, cuando en realidad no es así. Por ejemplo, hay cristianos que se van a decir, oye, es que la iglesia hay hipócritas, no es como que en tu casa no vaya. Es que la iglesia se tira, no es como que en tu familia no se tire. Es decir, si tú me estás diciendo algo que en realidad sale dentro de toda tu vida, quiere decir que no has entendido la condición necesaria para encontrarte con el mismo Dios. La situación necesaria para encontrarte con el mismo Dios es la conciencia del pecado, es la conciencia de lo que hemos hecho y lo que hemos realizado. Esa es la primera condición. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros seguimos con la situación del perfeccionismo, pero el perfeccionismo que nos acomoda, el perfeccionismo que es acomodado. Ay, es que yo voy a la iglesia porque siento a gusto. Oye, cuando te exigen, y ahí no puedo sentir a gusto. Tienes que entender que una de las cosas fundamentales es que muchas veces vas a caer, y eso es normal, eso es normal. Porque si una persona no tiene conciencia del pecado, automáticamente lo que hace es seguir viviendo en el pecado con inconsciencia y aceptándolo. Mientras que alguien, cuando tiene conciencia del pecado, cuando alguien tiene conciencia de que ha pecado, sabe que lo tiene que remediar y sabe que no es que vaya a ser perfecto, simplemente va a seguir luchando lo que tiene que hacer. Porque, miren, hijos, por ejemplo, hoy la lectura, cuando los leen los ateos, todo el Antiguo Testamento empiezan a decir, no, que no se tienen que hacer esas cosas. Mira, yo te voy a decir algo. Dentro de la historia, yo sé que muchos de nosotros hemos cometido equivocaciones, pero curiosamente Dios, hasta las mismas equivocaciones y hasta el mismo pecado, hace que se haga su propia voluntad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a entender que nosotros somos alguien que somos limitados, lo primero que hacemos es aceptar la voluntad de Dios, porque empieza la humildad y ahí empieza a hacer todo. Te lo voy a poner de la siguiente manera. Dios, a través del pecado del hombre, hizo que viniera un hombre para salvarnos a nosotros. Quiere decir que todos, cada uno de nosotros podemos estar pecando o hemos estado pecando, pero si no tenemos la conciencia de humildad de reconocer lo que hemos hecho, lógicamente seguimos haciéndolo, seguimos prolongándolo. ¿Cuál es la situación? Una, date cuenta que ya pecaste, ya pasó, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos de los adultos que dicen, pues yo cuando estaba joven hice muchas cosas que estaban mal. Qué bueno, ya lo hiciste. Ahora ya estás de otra edad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Vas a seguir haciendo las cosas mal? Esa es la condición dentro de nuestra vida. Una de las cosas que debemos hacer es reconocer los pecadores, pero no para que estés humillándote, sino para que entiendas que ya pasó. Ahora, muchos de nosotros empezamos a decir, ay, es que yo no puedo con tal pecado. Lo que pasa es que es bien complicado, hijo. Pues es normal. Por ejemplo, alguien que se le ha vivido enojado casi, pues, ¿qué será? 20 años de matrimonio. Alguien que se le ha venido renegando, que no sabe hablar, que no sabe comunicar, y ahora lo quiere hacer, y lo quiere hacer en un mes. ¿Crees que lo va a lograr? Hijo, por favor, tengan conciencia del pecado. La conciencia del pecado es, si yo decido cambiar, no va a ser de un día para otro. Pues es lo mismo que vamos a hacer con sus hijos. Muchos de sus hijos quieren, ay padre, es que yo quiero que mi hijo cambie. No, usted quiere que su hijo cambie, tiene que entender que no va a ser de un día para otro. Es que yo ya le dije cómo se tiene que comportar. Usted lleva 30, 40, 50 años que le han dicho y no sabe comportarse. Dentro de nuestra vida
neta debemos entender que la conciencia del pecado es que las demás personas se pueden equivocar. Y cuando yo entiendo que las demás personas se pueden equivocar, automáticamente sé que puedo ayudarlo desde mi condición, de lo que yo he logrado en esas equivocaciones. Por eso muchas veces llama la atención que hay muchos chiquillos que no sepan qué es la conciencia del pecado. Padre, ¿por qué no sabe lo que es la conciencia del pecado? Te lo voy a decir. ¿Cómo se quita el pecado? A través de qué sacramento. ¿Y qué tienen que hacer ahí? Decir sus pecados. Oigan, ¿cómo van a decirlos? Si con ustedes no les quieren decir lo que tienen que decirles, continuamente creen que echar mentiras es algo normal. Porque si les dicen la verdad, lo primero que van a hacer es, los papás van a seguir creyendo que son lo mejor y hasta les van a decir, no es eso. Siento que ustedes también son igual de mentirosos. Cuando alguien tiene conciencia del pecado, sabe cómo tratar a las personas. Por eso llama la atención, porque llegan y dicen, ay, es que no me quiero confesar porque el padre me va a regañar, el padre me va a regañar. Usted ya viene todo sonriado. El problema de muchos de nosotros es como no sabemos tener conciencia del pecado y no lo decimos continuamente aquí en la vida ordinaria, pues lógicamente cuando les toca hacer la confesión siguen creyendo que es solamente un momento. Cuando alguien tiene conciencia del pecado, automáticamente empieza a entender que ha pecado, que ha hecho problemas, pero que también hay soluciones y que no me van a estar juzgando o no me van a condenar por esa situación. Yo ya mismo tengo con mi dolor. Pero empiezo a entender que va a haber personas que me van a ayudar y que sí es cierto, me van a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Entiendes que eso está mal? Sí, entendí que eso está mal. Ok, vamos a echarle ganas y vamos a hacer lo que tienes que hacer. Pero cuando muchas veces nosotros seguimos creyendo que el pecado hay que rechazarlo, hay que hacerlo a un lado, automáticamente lo primero que nos hacemos es juzgar, es personas que estamos juzgando continuamente. Por eso, hijos, tienes que entender, el día de hoy lo que está haciendo, a lo mejor ha habido muchos pecados dentro de tu vida. Y esa situación han hecho lo que tú eres ahora. Padre, que si es bueno o malo, no tiene connotación, tiene vida. Y esa situación es lo que tú estás haciendo ahora, de ti depende. Tus pecados ya fueron anteriores. Y si tú me sigues diciendo, ay padre, es que yo no puedo ser feliz porque a mí nunca me enseñaron, pues enséñase. Es que padre, yo no puedo tratar bien a las personas porque a mí eso no me lo enseñaron, pues enséñase. Esa es la conciencia del pecado. Si yo me he dado cuenta que me han dado mal y yo ahora puedo hacer bien, empiezo a hacer un bien, no empiezo a seguir haciendo mal. Cuando los cristianos vayamos entendiendo esta situación, entenderemos entonces que todo lo que vivimos y todo lo que somos siempre va a ser parte de una vida fundamental dentro de lo que estamos haciendo. Porque puede haber errores y también puede haber aciertos. Y los errores son eso, errores. Se acabó. Si yo en algún momento, por ejemplo, alguien se puso y se enojó y nunca había sacado bien sus emociones, el día que se enoja, ¿qué creen que va a hacer? ¿Va a decir las cosas bonitas o nos va a decir todas feas? Y es algo que sucedió, se acabó. ¿Qué tienes que hacer? Yo es que ya no sé qué hacer, padre. No, sí sabes, va y pide perdón, se acabó. Y de ahora en adelante empieza a expresar sus emociones. Es así la conciencia del pecado. Pero cuando nosotros no tenemos conciencia del pecado, lo primero que hacemos es juzgarnos. Es que yo no puedo cambiar, por ejemplo, un pecado que muchos dicen que no van a cambiar, las malas palabras. ¿Por qué creen que no pueden cambiar las malas palabras? Es tan sencillo como eso, porque no saben bendecir, no saben decirle a los demás cosas hermosas, por eso no saben. Deben de decir, a ver, ya dije malas palabras, ya me desahogué, ya hice lo que tenía que hacer, ahora ya empiezo a decir cosas hermosas, el día de hoy voy a decir buenas palabras, nadie está acostumbrado. Si yo llego ahorita con los niños y les digo, oye, qué hermosa te ves, oye, qué bien te ves, hijo, miren, muchos empiezan a sonreír como si de verdad no fuera cierto, porque eso significa que muchos de su casa ni siquiera les saben decir eso, que son sus hijos. Deben de hacerles entender que han cometido un error y que pueden decir cosas buenas. Lo primero que hacemos es continuamente reclamarles. Alguien que no tiene conciencia de pecado, ahorita empieza a decir, padre, es que yo tengo que educar a mis hijos. Claro, edúquelos, pero edúquelos en el bien, en su ejemplo, no en sus palabras, en la creencia, eso no, en su ejemplo. Que demuestren usted cómo es que se está equivocando y que sepa decir, pero
partir de esta situación de la conciencia del pecado, vamos a empezar a tener una verdadera situación. Por eso hay un autor que se llama San Ambrosio, que fue el que hizo que San Agustín se convirtiera, que tiene una frase tan hermosa que a mí me ha llenado mucho. Y dice: bendito pecado que trajo tan grande redención. Bendito pecado que trajo tan grande redención. Dijo: ¿por qué muchas veces sigues creyendo que no vas a poderlo vencer? Si a través de tu pecado puedes tener cosas hermosas. Padre, es que yo me enojo mucho con mi familia. Entonces trátalo bien. Puedes hacer una situación hermosa ahí. Bendito pecado, bendito sea esa situación. Pero muchas veces tenemos tanto miedo a hacer esto que seguimos creyendo que el pecado nos tiene acá. Hoy, hijos, empecemos a hacer esa conciencia. Y nos demos cuenta que el pecado no es algo que nos ve. Cristo ya venció el pecado. ¿Qué es esto? Que el pecado se va a convertir en nosotros una plataforma para alcanzar. El día de hoy empieza a tener esa conciencia y le das como una. Que el Señor nos dé su paz y la vida.